él, ya está. Porque no tengo vehículo donde llevarlo, porque no me lo voy a echar al hombro, porque no tengo una alfombra donde enrollarlo y llevármelo. Ahora me meter un baúl, estamos en un noveno. Por lo único que hago es trato de quitarlo del medio, se me ocurre de todo, de tirarlo por el bate, estúpido, pero mira, se me ocurre, de tirarlo por la ventana, se me ocurre incluso de comérmelo, y con mucha tontería mía de ver muchas películas o lo que sea, digo, ala, esto se va a llenar de sangre hasta... voy a llevarme al cuarto de baño, ni nada. Trato de hacerlo transportable. ¿En cuántos pedazos me preguntan en Madrid? Yo no lo he contado, no lo sé. Yo lo hago de manera que cuando yo pueda, quepa en una bolsa y me lo pueda llevar. Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio. Lo que acaban de escuchar es un documento impresionante, de los más fuertes que desde luego hemos emitido. Es la voz viva en el juicio del llamado descuartizador de Cádiz. Es, como digo, un retrato fidedigno del mal de la especie humana, una encarnación que sobrecoge de verdad y que va a ser protagonista, pero en la última parte del programa, junto con otros casos, como el de este baúl que ahora les voy a explicar. Le he dado muchas vueltas, todo el equipo lo hemos hecho y creo que era bueno dejar todo esto para ese último trayecto de La Nave del Misterio de esta noche. Y quizá tengo que decirles algo que puede sonar a contracorriente o contraproducente para los intereses televisivos, pero como sé que gozamos de su fidelidad cotidiana, domingo a domingo, hace ya varias temporadas, me permito hacerles una sugerencia. Si ustedes son sugestionables, si son excesivamente sensibles, por favor no se queden al último trozo de este programa. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente esa historia, la del descuartizador de Cádiz y la que se esconde en este arcón un tanto siniestro, quizá no merezcan tanto la pena. Y no es un reclamo publicitario, es que lo hemos revisado, lo hemos pensado, lo hemos sopesado y al final hemos visto imágenes que de verdad en determinadas mentes pueden quedarse ahí, impregnadas y no me gustaría que eso sucediese. Como sé que gozamos de ese seguimiento, me permito hacerles, repito, esta sugerencia. Quizás sea bueno no ver la última parte del programa. Última parte que estará protagonizada por estos individuos que en España, por desgracia, han sido escuela del crimen, los descuartizadores. Este cajón llegó una tarde, a final de los años 20, provocó una conmoción tremenda y nadie lo reclamaba, hasta que unos operarios tuvieron que abrirlo, como vamos a hacer nosotros dentro aproximadamente de una hora y cuarto. Tiene que ver la historia de este suceso con una cara que a mí me inquietó desde pequeño. Les voy a contar rápidamente la historia antes de iniciar el primer viaje de la noche. Esa cara que tenemos ahí, ese rostro, esa faz, hace mucho tiempo que engalana una de las áreas, la del crimen, del maravilloso Museo de Cera de Madrid. Quiero agradecer de nuevo a sus responsables tener aquí a este viejo sueño o vieja pesadilla. Con 14 años, recién llegado a la capital de España, lo primero que hice prácticamente es ir a ese museo. Y no sé bien por qué, quizás sea algo inexplicable o que duerme muy profundo dentro de la mente, me sobrecogió este hombre del sombrero. Tan solo un cartel, un humilde cartel, como contando su historia ya antigua. Rezaba así: Ricardito, criminal descuartizador. Esta noche contamos su historia, la misma de este objeto. Ahora comenzamos de otra forma. Nos reencontramos con la España mágica, que por fortuna es mucho más amable que todo esto. Una España que tiene fortificaciones que merece la pena visitar. Son los castillos, a veces abandonados, a veces semiderruidos y en otros casos conservados de forma prodigiosa. Hay dos en Aragón que de verdad merecen mucho la pena. Historias de templarios, historias de sectas más o menos ocultistas, historias de aparecidos, historias que hay que recuperar cámara al hombro, vagando por lugares que nunca antes se han abierto para ningún otro equipo de televisión. Castillos encantados, compruébenlo ustedes mismos.
tierras aragonesas, el clamor por la justicia impregnó, de forma insólita, los espesos muros de dos impresionantes castillos medievales. El grito de las almas de los que allí murieron cruelmente y sus lamentaciones aún se escuchan por sus enrevesados pasillos, calabozos, criptas y recintos sagrados. Las leyendas nos hablan de personajes históricos, de damas ultrajadas y de caballeros templarios que, cercados por sus enemigos, sucumbieron valerosamente tras la muralla defensiva de dichos castillos. Durante el siglo VIII, en el castillo oscense de Loarre, estuvo aprisionado el conde don Julián. Reza la leyenda que su alma atormentada merodea por aquellas torres, lamentando el trágico fin de su hija. El conde don Julián parece ser que fue hecho prisionero de los moros y su hija, la Cava, dicen que terminó suicidándose arrojándose de una torre abajo. También se dice que el conde don Julián fue llevado prisionero y atado con cadenas en el castillo de Loarre. Incluso aún se conserva durante algún tiempo la prisión donde dice que estuvo el conde don Julián. Otra de las historias de tragedia y dolor que lanzaron un manto de luto sobre el castillo es el de la sobrina de Benedicto XIII, el Papa Luna, doña Violante de Luna. Dejó de ser abadesa de un monasterio de Huesca para defender tenazmente Loarre de sus enemigos. Nunca se ha podido encontrar su tumba, con lo cual hay una segunda versión de que habla de que, bueno, no se supo más de ella, y ahí queda también la leyenda de que Violante de Luna, ciertas noches de luna llena, sigue vagando por las murallas del castillo de Loarre. Las tragedias de Cava y de Violante de Luna pudieron dar origen a la leyenda del misterioso fantasma de la Dama Mora. Pues la noche de San Juan, que es lo que tiene, ¿no? Que dicen que aparece una reina mora, que son las leyendas. Hay muchas leyendas aquí en Aragón y sobre todo en esta zona. Todo castillo y toda roca tiene su reina. Entonces hay mucha gente que se quiere quedar aquí dentro precisamente porque creen que van a encontrar algo que les pueda llamar la atención. De hecho, yo recuerdo gente que lo que hacía era dejar las grabadoras para ver si al día siguiente se encontraba algo. Se colocaron en varios sitios donde se podía escuchar, sitios puntuales, ¿no? Donde se habla de una energía más positiva, como es la cripta, la iglesia y la ermita de Santa María, pero ya no sé si encontraron algo. Nosotros desde luego no les dejamos quedarse dentro. ¿Son tan solo leyendas? ¿O existe un fondo de verdad en estas historias que se repitieron a lo largo de tantos siglos? Curiosamente, en la cripta de Santa Quiteria del castillo de Loarre se han registrado algunos fenómenos extraños considerados paranormales. Y hace años una persona tuvo una experiencia un tanto curiosa. Él se encontraba con un grupo de amigos visitando el castillo de Loarre y de un momento él entró solo a la cripta de Santa Quiteria mientras sus amigos se subían las escaleras para visitar el resto del castillo. Y él de repente pues notó algo extraño, miró hacia la bóveda y escuchó una voz ronca, seguida de unos extraños coros. No le dio demasiada importancia, pensaba que era música ambiental, con los altavoces que podía haber en el castillo. Cuando salió y se lo dijo a sus amigos, ellos no habían escuchado nada, no había ningún tipo de altavoz, no había ningún tipo de coro y por lo tanto, pese a que el lugar sí que tiene una acústica especial, la acústica especial siempre se da cuando hay un sonido de origen, pero en este caso en principio estos sonidos de origen no existían porque no había nada que en principio podía provocar este coro, que sin embargo nuestro testigo sí que pudo escucharlo. La sensitiva María José Serrano acompañó al equipo de Cuarto Milenio hasta el interior de la cripta de Santa Quiteria. Nos contó sus sensaciones en aquel espacio que albergó los cuerpos de personajes insignes, reliquias sagradas y que fue empleado para otros menesteres. Capto pena, o sea, tampoco hubo un desgarramiento como en otras ocasiones me sucede. Sentí pena, dolor, tristeza, sobre todo mucha tristeza. A posteriori nos comentaron pues que allí exorcizaban a gente que se supone que tenía el demonio dentro. La sensitiva vivió una experiencia angustiosa, supuestamente mediúmnica, en el interior de la iglesia de San Pedro, también dentro del castillo de Loarre. Emocionada,
nos contó poco después qué había sentido. Empiezo a tener una sensación de angustia, una sensación extraña, una sensación rara, que es lo que me sucede cuando hay algo ahí que realmente es una energía fuerte, una energía vibrante, ¿vale? Por otro lado, una vez que ya quiero profundizar en saber qué había ahí, yo voy palpando la pared, me alejo un poquito de esto porque me daba como una sensación de no adentres ahí, apártate un poco, y empiezo a sentir como mucho dolor, o sea, mucho dolor, y me vienen imágenes constantes. Sobre todo viene la imagen de un chico muy joven, que murió apuñalado, sobre todo en el costado yo sentía como el pinchazo. Me estaba transmitiendo todo el dolor. Ha habido compañeros que decían que siempre cuando cerraban la iglesia, cuando nos íbamos, era como si escuchaban voces, ¿no? Y llegó a decir no sé si fue una medium o algo así, que se oían voces porque allí había muerto mucha gente, porque a raíz de un sitio que le hicieron al castillo murió mucha gente dentro de la iglesia y que por eso se oían las voces. Cantos, voces y lamentaciones se oyen dentro del castillo de Loarre sin que exista una explicación razonable para su origen. Pero existe otro fenómeno anómalo que a veces impide, como una mano invisible, registrar imágenes del castillo. No, los castillos son considerados siempre zonas especiales. Están cargados de, llamémosle, energías telúricas, pero llamémosle como le llamemos, ocurren en ellos a veces experiencias un tanto extrañas. Aquí en Loarre, por ejemplo, no sería la primera vez que se captan extraños sonidos en cintas magnetofónicas, psicofonías, o que se han tenido experiencias extrañas con fotografía. De hecho, conocemos un caso de un fotógrafo profesional que, tras realizar un trabajo amplio dentro del castillo de Loarre, ninguna de sus fotografías salió. Encaramado sobre una colina, luce imponente el castillo de Monzón, también en tierras oscenses. Según algunos radiestesistas, está asentado sobre un sitio de poder. El castillo Monzón tiene la peculiaridad que sería el último bastión. Justamente va a caer Miravet, va a caer Peñíscola, van a caer otros muchos castillos de la orden, y el último va a ser el de Monzón, que justamente la rendición se producirá el 24 de mayo de 1309, cuando firma las capitulaciones el comendador Berenguer de Bellvis con Artal de Luna en representación del rey. Muchos se preguntaron, ¿cómo pudieron aguantar los templarios más de un año de asedio? Quizá la respuesta se encuentra en un enigmático entramado subterráneo. Es verdad que la explicación por la que los templarios aguantan durante más de un año un asedio tremendo, cuando prácticamente se acabaría todos sus víveres, se dice que había algunas personas que les vieron a caballeros templarios en la ribera del río pues haciendo leña. Bien es cierto que esto nos induce a que si las tropas del rey Jaime II estaban rodeando el castillo, ese castillo es prácticamente inexpugnable, tenía que haber algún sistema de comunicación entre el castillo con el exterior. Y este sistema sería a través de los pasadizos o galerías, de los que todavía existen algunos restos. Incluso hay una parte en el castillo hasta donde se puede bajar por ese pasadizo hasta un momento donde se ciega. Escarbados en pura roca, los túneles posiblemente se extendían varios kilómetros bajo el suelo. ¿Serían obra de los templarios o de una civilización mucho más antigua, cuando aún se adoraban los dioses del paganismo? Dice que el castillo de Monzón tenía hasta 8 galerías subterráneas. El octógono de alguna manera también nos sumerge, era un número mágico que nos relaciona con el temple. De esos pasadizos, no de todos ellos hay constancia, pero el que podemos ver parte justamente desde el interior del ábside, prácticamente al lado del altar de la iglesia del castillo, y podemos recorrerlo durante un buen tramo. Ahí se ciega, pero dice que luego había 2 ramales, uno que iba hasta lo que es la actual catedral o concatedral de Santa María en la plaza y prácticamente centro de Monzón, y el otro posiblemente podía comunicar con una casa antigua que está lo que se denominaba Barrio de la Trinidad. Cuarto Milenio tuvo el privilegio de entrar en uno de estos túneles de la mano de María Ángeles Moore. Vetado al público por el peligro que acarrea su recorrido, impresiona por el trabajo de labranza de sus paredes y escaleras. La entrada es por el altar de la capilla de San Nicolás del siglo XII. Cuentan las leyendas que en estos túneles los templarios escondieron algunos de sus tesoros de cuyo destino nada sabemos.
La caída del temple aquí desde luego fue muy importante, porque cuando los templarios se hallan asediados por las tropas del rey Jaime II se les hace un cerco terrible y al final evidentemente pues no pueden más y tienen que ceder. Pero bueno, como se cometió con ellos una injusticia tan grande, hay una leyenda que dice que cada 24 de mayo, que fue la fecha en que definitivamente cayó el castillo, pues Guillem de Monrodon, Berenguer de Belvis, el último maestre, dice que aparece por la noche en el castillo su fantasma, dando fuertes gritos y alaridos, con el rostro ensangrentado. Eso es lo que cuenta la tradición. Los compañeros del maestre Berenguer de Belvis fueron torturados en las mazmorras. Muchos murieron allí mismo, o de dolor o de hambre. Dolor que pudo haberse eternizado en el tiempo y aún hoy se escuchan sus lastimeros gritos. Hace ya bastantes años ahora se hicieron psicofonías en el castillo. Concretamente quiero recordar que fue en lo que se denomina Santa Bárbara, la Santa Bárbara, que es el polvorín del castillo, uno de ellos, que está situado a 14 metros de profundidad. Y bueno, pues allí se oían aparentemente gritos o como lamentos, ruidos, o sea que fueron positivas. Las desdichas se consubstanciaron bajo la forma de justicia incumplida y de ahí la súplica por una reparación. En las entrañas de la tierra, algunas voces aún retumban donde, quizá, un día se descubran más misterios entre las paredes pétreas de aquella extraordinaria fortaleza. Interesante, qué duda cabe, este paseo por la historia, por los castillos. ¿Cuántos hay en España? ¿Cuántos tienen leyenda? Y mucho que descubrir alrededor de sus almenas y piedras milenarias. Se habrán dado cuenta de un detalle, y es que cuando hablamos de sensibilidad, con toda la subjetividad que esto tiene, aquí ni ponemos ni quitamos, muchas veces las mujeres son protagonistas, las que, bueno, tienen esa especie de intuición para detectar lo que allí pudo pasar, sea real o no. Hubo mujeres que lo tuvieron mucho más difícil, mujeres que tuvieron que vivir una vida de oscuridad, de ocultamiento, de disfraz. Ahí tenemos algunos elementos que están captando nuestras cámaras que resumen perfectamente la historia de algunas de ellas que queremos repasar. Es un tema que se le ocurrió a mi compañero Santiago Camacho y que nos dejó de inmediato sorprendidos. ¿Cómo es posible que haya habido mujeres ilustres, importantes, que pasaron toda su existencia mostrando la otra cara? Como en el teatro insólito de la vida. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y es que mejor que ver casos, historias, porque lo van a entender perfectamente. Historias, y vamos a viajar por ella, Carmen, pero que también han sido actualidad. Actualidad muy reciente en el país vecino, en Portugal. Cuéntanos. Sí, Portugal. El 1 de julio del pasado 2007 hubo una noticia que apenas aquí ocupó unos pocos titulares, pero que allí fue importante. Había fallecido un personaje que era muy conocido, el general Tito Aníbal da Paisao Gomes. Este nombre en 1992 fue muy popular, posiblemente el más popular de todo Portugal, porque el general no era tal. El general se llamaba en realidad María Teresinha Gomes. La vida de María Teresinha Gomes es apasionante. Nació en 1933 en Madeira y a los 16 años se va al continente, se instala en Lisboa y inicia una vida
de estafadora. Durante muchos años, hasta 1974, se ve envuelta en diversas estafas, es una conocida de la policía portuguesa. Además, parece ser una mujer que, sin tener un gran atractivo físico, es una gran seductora, y entre sus amantes se cuentan tanto hombres como mujeres. Se casa con un hombre y tiene un matrimonio breve porque enviuda al poco, pero en 1974 llega a una situación límite. Tiene muchos enemigos, muchas personas que la buscan por sus anteriores estafas, por diversos hechos poco claros. Tiene que huir y de repente, cuando es el carnaval de Lisboa, tiene una idea increíble. Se le ocurre al ver un escaparate en el que ve un disfraz de general. Inmediatamente compra ese disfraz, compra unas falsas condecoraciones, y en ese momento es donde nace el general Tito Aníbal da Paixão. Bueno, hay que decir una cosa, Santi, las imágenes que están viendo a nuestra espalda son el general, es el general. Es el juicio del general. Ahí le vemos en un receso de la audiencia, meditando sobre la suerte que le ha llevado a Teresiña Gómez. Teresiña Gómez. Bueno, en realidad ni en el juicio la llamaban Teresiña. O sea, los testigos, muchos de ellos decían mi general todavía, y cuando le preguntaban los abogados sobre cómo lo calificarían, todos decían que era un buen hombre. Tanto es así que el buen hombre estuvo compartiendo vida marital con una mujer, Joaquina Costa, durante 18 años. Pero vamos a ver, Santiago, esto hay que reflexionarlo porque ha sido historia del país vecino. Esta mujer, primero, en una vida de huida, se disfraza o ejerce un plan para ocultarse, y de repente va evolucionando en la escala militar. Ya pasa del disfraz a convertirse realmente en general, y lo consigue. Sí, bueno, en general, o también en don Leandro Cruz, un notable jurista lusitano, o también Edson Costello, agente de la CIA en Portugal. Todas esas personalidades las va asumiendo Teresiña en diversos fraudes que va cometiendo, porque sigue manteniendo su vida como estafadora. Aquí ya como estafador realmente, porque ya es hombre a tiempo completo, hasta el punto de que su pareja no tiene ni idea, y así lo declara en el juicio, de que está conviviendo realmente con otra mujer. ¿Y cómo hizo ese engaño? Esa mujer que estuvo con el general, ¿cómo no supo que era un hombre? Pues realmente, por ejemplo, sobre su vida íntima, la verdad es que el tribunal fue bastante cauto y no hizo demasiadas preguntas, y tampoco Joaquina Costa hizo ninguna declaración al respecto. Lo cierto es que además Joaquina declaró en contra suya porque estaba bastante dolida, porque recientemente había sido abandonada por el general, que se había ido a vivir con una sobrina suya, con lo cual no tuvo ningún problema en declarar, por ejemplo, que cuando fue condenado, que le condenaron a 3 años de cárcel, pues que se alegraba muchísimo, entre otras cosas porque estaba evidentemente despechada. Dormían en habitaciones separadas, eso sí se sabe. Y la verdad es que de la vida íntima de Teresiña general, lo único que sabemos es precisamente de los episodios anteriores a su transformación definitiva en hombre, en la que la podemos calificar como bisexual. Es decir, es una persona, insisto, que tiene en aquel momento un gran atractivo, que no físico, pero sí evidentemente de algún tipo, y que no tiene ningún problema en sus fechorías, porque utiliza ese atractivo para ello, en seducir tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué dijo la Fuerza Armada Portuguesa? La Fuerza Armada Portuguesa tampoco se pronunció mucho. De hecho, curiosamente, el general tenía 2 causas pendientes, una civil por estafa y suplantación de identidad, pero también tenía una causa militar. Fue condenada por la vía civil, condena que no se cumplió. El tribunal dictaminó que la condena se quedaba en suspenso, eran 3 años de cárcel, pero que, digamos, la publicidad que había tenido el hecho, que fue un escandalazo en todo Portugal ya de por sí, y los varios meses, 3-4 meses que había pasado en prisión preventiva, pues ya de por sí impedían que volviera a delinquir de esa forma, y creían que era un escarmiento suficiente, con lo cual, si no había reincidencia, se mantenía la sentencia en suspenso. Pero había pendiente un juicio militar, y el juicio militar nunca se llegó a celebrar. Parece ser que la milicia portuguesa, ante una cosa tan embarazosa, decidió ir alargando los plazos hasta que se fuera olvidando un poco el asunto. Y cientos de personas, de soldados, que fueron ordenados por este general, creo que guardaban de él
un enorme y buen recuerdo. Bueno, en realidad no se sabe que llegara nunca a ordenar directamente a soldados. Sí participó, por ejemplo, en muchas ceremonias militares. De hecho, allí era donde captaba a posibles víctimas. De hecho, fíjate que ese exceso de confianza fue su perdición, porque en una boda también de un militar en la que acudió de uniforme, con sable, pistola, con decoraciones, etcétera, etcétera, se dejó retratar por primera vez. Y fue ese retrato el que fue determinante para que le pudieran identificar y aquello culminara en la detención y el juicio de 1992. Vaya historia, en este caso un disfraz, y poco a poco esa personalidad va apoderándose de la mujer, de Teresiña. Ocurrió lo mismo muchos años atrás en nuestra historia, en la de nuestro país. Tenemos ejemplos increíbles que nos va a contar ahora Carmen, otra mujer valiente. Esta sí que vio que solo había un camino para hacer lo que ella quería, ¿no? Claro, era otro tiempo, estamos hablando de 1592, que es cuando nace en San Sebastián Catalina de Erauso. Catalina de Además, Erauso. nace en el seno de una familia pues bien avenida, con cierta riqueza, y como se solía hacer en la época, las mujeres de cierto nivel tenían o bien que casarse pronto o bien ingresar en un convento. Sus padres deciden que ingrese en un convento, en el convento de San Sebastián el Antiguo, y allí las monjas no podían con ella. Tenía un carácter muy fuerte, todo aquello que la ordenaban no quería hacerlo, no estaba de acuerdo con las normas de que en determinadas horas del día no se podía hablar, tan solo rezar, hasta tal punto que llega a tener un enfrentamiento físico con una de las hermanas, con una de las monjas que estaban allí en la clausura. Este era su aspecto. Esta era Catalina de Erauso, o por lo menos así se la dibujó, poco agraciada físicamente como mujer, así decía las personas que llegaron a conocerla. Sí que es cierto que además cortó su pelo, lo llevaba como si fuera escalonado por los mechones que ella misma se arrancó, y como vemos tenía una nariz bastante grande, ganchuda. Cuando deja el convento abandona el hábito, lo deja tirado a un lado del muro y pues se adentra en el bosque esperando que allí no la encontraran. Va recorriendo toda España ya vestida de hombre, realizando algunos oficios como el de mozo, carpintero. Empieza a aprender oficios siempre como un chico. Ella sabe que su salvoconducto para seguir con vida es ser un hombre. Ajá, hasta que llega a embarcarse en las tropas del Nuevo Mundo que iban en ese caso hacia México. Ella en el barco actúa como un hombre, es más, desde el principio dicen que era muy valiente, que se enfrentaba a todos, que era jugadora. Las timbas que se realizaban en el barco y posteriormente las tabernas de Perú y de Chile e incluso de México, donde se centra toda su andadura, pues todo el mundo que la conocía decía que siempre tenía un arrojo físico en cuanto había alguna pelea, alguna lucha. Y gran destreza con la espada. Eso es, hasta tal punto que cuando uno de los soldados que estaban a su cargo, porque llega a ser alférez, tiene una reyerta con otro soldado, deciden batirse en duelo y ella sale a ayudarle. También sale otro hombre con el que tiene que luchar, pero no sabe con quién está luchando. Cuando ya ella decide tirarle al suelo y le va a clavar la espada para darle muerte, se da cuenta que es su hermano Miguel. Pero esa espada, ese hierro ya ha atravesado el cuerpo de su propio hermano. Es entonces cuando se queda un poco descolocada. Ni su propio hermano la ha conocido, la historia ya se hace un poco pública porque ella es capturada por ese asesinato, y es cuando entonces decide declarar que es una mujer. Le dice al obispo en confesión, antes de ser juzgada, que ella es una mujer. Es más, el obispo en un principio no la cree y manda que varias matronas la visiten, la analicen y vean si verdaderamente el sexo es femenino. Y efectivamente las matronas la examinan y dicen que efectivamente que es una mujer y que además es virgen. Regresa a España y es en España cuando ya tiene todos los honores de alférez. Y llega hasta Roma, y el Papa en Roma la permite vestir de hombre. Tal había sido su hazaña en las batallas, tal había sido su arrojo, su valentía al enfrentarse contra esos enemigos, que el Papa decide dejarla seguir con esa vida masculina. Ella huye de nuevo a México, allí parece que se casa con una mujer,
realiza su matrimonio como un hombre, siendo siempre mujer, y allí ya perdemos su pista, desaparece y es enterrada en tierras mexicanas. Murió como hombre. Murió como hombre. Catalina de Erauso, la monja alférez que se batía en duelo y que era una mujer y una religiosa. ¿Increíble o no? Historia antigua, historia moderna. De nuevo con Santi. Vámonos a otro caso. Un hombre o mujer que le gustaba mucho la noche y los lugares un poco turbios. Pues sí, en 1989 falleció Billy Tipton. Falleció en Spokane, estado de Washington, una ciudad pequeña donde vivía hacía muchos años y ya se había retirado. ¿Y ahí? Sí, pianista, saxofonista, músico de talento, vividor, con fama de Don Juan. Era un hombre que se había codeado con personalidades del mundo de la noche y de la música, como Duke Ellington, Frank Sinatra, etcétera, etcétera. Y pues nada, ya solo quedaba que un médico certificase el fallecimiento. El problema fue cuando el médico llegó y le dijo a Kitty, que era su mujer, pues, ¿usted sabía que el señor Tipton en realidad es la señora Tipton? Kitty no daba crédito, ni siquiera a su hijo adoptivo, de ambos. Desde que tenía 19 años, Dorothy Tipton, que era así como se llamaba, había vivido como hombre. Su pasión era la música. En los años 30, el destino de alguien que quería dedicarse a la música siendo mujer en Estados Unidos estaba abocado pues a trabajar en lo que se llamaba una orquesta para señoritas. Y a Dorothy le apasionaba el jazz. Así que tomó también la solución imaginativa de transformarse en un hombre. Y se transformó. ¿Y de qué manera? A conciencia. A conciencia. Porque si nos asombraba que el bueno del general hubiese tenido esposa durante tantos años, pues Billy Tipton no fue ni mucho menos tan monógamo, sino que se le conocen hasta 5 mujeres diferentes. La primera de ellas, Non Earl, sí que sabía perfectamente que era una mujer y digamos que la suya fue una relación lésbica, pues como hay muchas. La última, Kitty, no llegaron a tener relaciones sexuales nunca porque Billy ya era muy mayor, decía que tenía muy mala salud y pues evidentemente dormían también en camas separadas y nunca hubo ocasión. El problema son June, Betty y Marian, las 3 mujeres que hubo por medio, que sí que tuvieron relaciones sexuales con Billy y declararon y juraron que nunca se dieron cuenta de que era una mujer. Cabe imaginarse el tipo de artificios que utilizaría. Billy, desde luego, siempre hacía el amor con la luz apagada. Desde luego, también además, como decía, se movía por ambientes turbios, ambientes de los clubs de jazz típicos de los años 40, en los que había, por ejemplo, frecuentemente peleas. Billy, que no era ni muy alto ni muy corpulento, evitaba entrar en esas peleas aduciendo siempre la misma excusa. Él era pianista, sus manos era la forma de ganarse la vida y se las tenía que cuidar. Aunque luego pues hacía todo tipo de comentarios rudos sobre la pelea, incluso homófobos si tenía la ocasión, con lo cual salvaba más o menos el tipo. La historia de Billy ha llegado a tal punto que se han hecho una novela y un musical, el musical en Inglaterra y la novela en Estados Unidos, sobre la biografía de esta persona. El señora Tipton, ni más ni menos. ¿Algo más para sorprendernos? Pues sí. ¿Se imaginan mujeres piratas? ¿Mujeres, hombres piratas? Sí, así fue. Es curioso además cómo todas estas mujeres tienen mucho éxito, entre las mujeres haciéndose pasar por hombres, e incluso hablamos antes de Catalina de Erauso, ella se cosía un bulto siempre en el pantalón para que nadie se diera cuenta que su sexo era femenino. Y vamos ahora con las piratas como Mary Read y también Annie Bonny. ¿Y por qué nombro a las dos? Porque las dos coincidieron. Estamos hablando de 1684, que es cuando nace Mary en Londres. Enseguida su madre la viste de chico, pero la viste de chico por una cosa, porque tenía que cobrar una herencia. Y si no era un chico, no podría cobrarla siendo mujer. Entonces tiene que salir... Aquí es la madre la que de alguna forma inicia la historia. Tiene que seguir con esa trama e incluso a los 13 años le pone a servir de mozo. Él no le gustaba llevar esa vida y es entonces cuando decide embarcarse.
se embarca, empieza a ayudar en los barcos, pero conoce a un soldado y se enamora de él. Entonces deja sus ropas masculinas y se casa. Se casa, montan incluso una especie de mesón, pero él fallece a muy pronta edad, a muy temprana edad, y ella decide volver de nuevo a colocarse la ropa de hombre y volver a embarcarse. O sea que esto fue, a diferencia de los otros casos, un viaje de ida y vuelta. Un viaje de ida y vuelta, y en varias ocasiones, porque cuando se embarca es capturada por un barco pirata. Un barco pirata, el pirata Calico Jack. En ese barco pirata había un marinero llamado Bonnie. Ese marinero resultó que le gustaba a Mary. Cuando ya estaban a solas, iban a intimar, se dieron cuenta que las dos eran mujeres. Haciéndose pasar por hombres. Haciéndose pasar por hombres, y las dos ya se habían convertido en piratas. Habían adoptado esa profesión dentro de ese barco pirata, y las dos dicen, pues bueno, ya siendo mujeres no nos gustamos la una a la otra, porque a ellas les gustaban los hombres. Pasa el tiempo, se siguen enamorando, se vuelven a casar e incluso quedan embarazadas. Pero a todo esto, siempre delante de todos sus compañeros se hacían pasar por hombres, e incluso el capitán, que era el amante de Anne, lo veía bien, decía que sí, que tenía cierto arrojo con la espada, que también con la daga funcionaba muy bien, y que no tenía por qué decir que era su esposa, su mujer. Llega hasta un punto, Iker, que piden la cabeza de estos dos piratas, que eran dos piratas, dos mujeres piratas, y llegan a arrestarlas. Las arrestan y las condenan a la horca por todos los crímenes que han cometido. Porque a todo esto, las dos creo que no se cortaban un pelo en arrasar, degollar, decapitar. Nunca. Incluso se descubre todo cuando son mujeres en una de las ocasiones, y así logran asesinar a su contrincante, cuando se están peleando, se están batiendo en lucha. Tira a Mary, uno de los piratas, ella enseguida se abre la blusa y se da cuenta que tiene pechos. Él se queda completamente alucinado, y es entonces cuando ella aprovecha para coger su daga y degollarle en ese mismo instante, con lo cual ya no puede contar su secreto. Ellas son encarceladas, van a ser ejecutadas en la horca, pero dicen que son mujeres. Es entonces cuando confiesan, y además confiesan delante de la horca. Delante de la horca. Confiesan que están embarazadas de al menos 6 meses. Había una ley que prohibía colgar, ejecutar a las mujeres embarazadas. Pues bien, una de ellas, Mary, muere a los 37 años de unas fiebres, estando aún embarazada, y Anne decide seguir con ese embarazo, tiene el hijo y su pista desaparece. No se sabe cómo, desaparece de las cárceles y nunca se sabe más de esa mujer pirata. Caramba, como para unas cuantas novelas lo que hemos contado aquí, ¿verdad? Mujeres que se hicieron pasar por hombres y superaron a los hombres en su oficio, fuese bueno o mal oficio, como el caso de los piratas. Y en su valentía, ni más ni menos. Vaya historia para seguir indagando, páginas ocultas de la historia. Esta noche y mucho más. Ahora imágenes, imágenes de impacto, imágenes del cuarto milenio. Gracias, Santi. Gracias. Tres fotos excepcionales, lo van a entender ahora, vienen a continuación. La primera en el sur de Perú, casi frontera con el norte de Chile, Tacna, inmediaciones donde se estaba celebrando un rally de coches clásicos, y caramba, creo que es una de las mejores fotos que nos han llegado en los últimos tiempos. Carmen. Sí, además es una zona que nosotros visitamos, como pudieron ver aquí en Cuarto Milenio. Es una de esas gigantescas gasolineras que se abren a través de la Panamericana. Pues por allí circulaban estos coches antiguos, y el gasolinero le pidió a la amiga que nos envía la foto que le hiciera una fotografía junto a este precioso coche. Aquí en un principio no vemos nada, ¿verdad? Porque la luz apenas nos deja ver lo excepcional de esta fotografía, que pasamos a indicarlo aquí. Voy a agrandarlo un poquito, Iker, para que se vea que justamente ahí en medio, fíjate, vamos a moverlo, vamos a ponerlo en el centro. El coche venía con sorpresa. Mira qué va apareciendo. Una niña, además como de aspecto antiguo y que parece estar haciendo algo con las manos. Si la iluminamos, vamos a mirarla por aquí, ahí la tenemos. Bueno. Se ve perfectamente, ¿verdad? Cómo tiene ese peinado antiguo, morenita, con un vestido, e incluso como vamos a ponerla saludar, esto es tremendo, a través de la ventanilla. Ahí la tenemos en negativo. Bueno, ¿cuál sería la explicación? Vamos a volver a la foto originaria, porque tenemos que darnos cuenta de que justamente hay
unos trailers por detrás que parecen tener escenas antiguas propias de los coches que en muchas ocasiones, si se pinchaba una rueda, pues tenían que llevar. Se ha creado un curioso fenómeno, es que justamente detrás de nuestra fotógrafa tenía que haber otro de esos trailers con escenas antiguas. Lo que pasa que la casualidad ha querido que justamente se centrara en la cristalera y encajara perfectamente, como si la niña antigua estuviera allí sentada. Ahora, el problema es que Isabel Esparcia nos diga que no había camiones al otro lado. Lo dejamos ahí. Otra mujer, Diana Lusa, Catedral de Burgos, maravilla de las maravillas. Y esta de verdad que es alucinante. Es de esas, Carmen, creo que para pedir ayuda, ¿no? Sí, en esta tendríamos que pedir su ayuda. Además, esto me da pie para repetirles las vías de contacto si nos quieren enviar esas fotografías. También, como no, ya lo saben, sus sueños, sus experiencias o los vídeos que desean que analicemos. A través de cuartomilenio@4.com o si no el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Nuestra amiga nos mandaba esta imagen para que le dijéramos qué es lo que se ve en una, parece ser, de las ventanas o de las estancias de esta Catedral de Burgos. Vamos a ampliar la zona para que veamos, y ahora lo pongo en primer término para que así se pueda ver que hay como una especie de figura, incluso a ver si la puedo ampliar un poquito más porque la figura es bastante pequeña. Más. Ahí la tenemos. Yo creo que se ve ya perfectamente, pero por si acaso, sí, ahí la tenemos. La gente lo va viendo poco a poco, esto es una investigación. Mira, Iker, ahí en el centro. Sí. ¿Ves? Parece que está en una ventana que no tiene luz, que es como pálida, muy apagada. Aspecto de militar, decía nuestra amiga. Pues ella ve aspecto de militar, nosotros vemos más bien aspecto de que pueda tratarse de una figura de cartón o acaso un cartel. Para eso necesitamos su ayuda. ¿Ustedes recuerdan ver en la Catedral de Burgos algún anuncio, algún cartel de alguna exposición? ¿Algún maniquí también puede ser? ¿Hay imagen en negativo? Vamos a pasar a verlas. Ahí tenemos las diversas tomas que nos ha extraído Guillermo León. Ahí también tenemos más recortada la fotografía e incluso el negativo, claro, es que por donde eso adopta un tono bastante fantasmal que no es real, es la imagen en negativo. Bueno, hay que descubrirlo, como hicimos en la Sagrada Familia, que era una escultura, como ocurrió en Cuenca, que era una amable amiga de la ciudad que, bueno, tenía bien estar por esa zona de la catedral. Enigmas en catedrales, no es tan mal, ¿eh? Pero ahora, he aquí, yo decía, bueno, una cosecha de 3 fotos impresionantes. Esta, me imagino el susto de nuestro amigo Iván en Toulouse, en Francia. Además, esta foto tiene toda una historia. ¿Por qué van a fotografiar un café en Toulouse? Habría miles, ¿verdad? Bueno, pues su amigo se hizo una fotografía justo delante de este café porque se llama Albert, como el café precisamente, y por eso le resultó curioso. Cuando se dieron cuenta al meterlas en el ordenador de que había un extraño personaje que ellos, claro, cuando estaban allí ni siquiera lo vieron, ni siquiera lo intuyeron. Vamos, Iker, mira, a ver si la gente puede verlo. Yo lo voy a ampliar un poquito. Vamos a ver, ahí lo tenemos, vamos a subirlo porque está justamente abajo en la fotografía. Estamos viendo que la cristalera es bastante alta y justamente en los cristales de más abajo parece surgir un rostro. ¿Y qué rostro? Yo pensaba que era un montaje, un recorte puesto ahí, pero parece que no. Pues no, no es ni un montaje ni un recorte. Vamos a ver, mira, nos ha extraído Guillermo esa imagen que la verdad es que nos da que pensar, porque aquí la tenemos. Madre mía. Aquí la tenemos tal y como es la imagen. Observando al fotógrafo. Y aquí la tenemos ampliada. Se ve perfectamente, ¿verdad? Aquí no tendríamos lugar a dudas de que es una señora anciana como encorvada. Pues bien, es que era una señora anciana y encorvada. Eso es lo que nos dice Guillermo con sus análisis. Una señora que dio la casualidad que cuando estaban haciendo la fotografía precisamente estaba en esa posición e incluso podemos ver cómo va apoyada en un bastón. Espectro de carne y hueso, pero entiendo la sorpresa porque hacen la fotografía en un lugar, no están vigilando a la gente y aparece esta buena mujer en ese aspecto un poco de escorzo, ¿no? Y esa mirada y esa piel pálida y claro, se dieron un susto morroco todo. Pero aquí está la explicación precisa. Ahora vamos con un vídeo, vamos a ver en breves instantes un vídeo que ha conmocionado a Colombia y que, en fin, véanlo porque luego tiene una historia, véanlo porque es evidente que estamos asistiendo, Carmen, yo diría al intento de un montaje
Cuéntanos la historia. Bueno, está circulando por internet como la pólvora. Además hemos visto que en las últimas semanas se han dado muchas noticias de cristos que lloran, de supuestas apariciones marianas. Parece que después de la Navidad todo lo religioso surge. Y en este caso ha surgido un fenómeno que, como bien decía Iker, en Colombia ha causado sensación. Es que fíjate, ahí al principio del vídeo, al principio parece una nube que uno dice, caramba, ahí por ejemplo, estamos viendo que parece una nube, bueno, pero luego una se nube, aproxima a la cámara. Pero se ve ya perfectamente cómo tiene ojos, nariz e incluso el sonrosado de la boca de esa supuesta imagen de una virgen. La historia nos cuenta que 3 niños de entre 12 y 15 años salen a dar un paseo con sus teléfonos móviles y se dan cuenta que en el cielo se está produciendo un fenómeno milagroso. Así lo narran ellos. Dicen que ven esta imagen surgir de entre las nubes y que intentan tomarle una fotografía, pero como no funciona, el teléfono móvil no toma fotografías, deciden realizar un vídeo. Hasta ahí la historia. Cuando llegan a su pueblo, entonces es cuando empiezan a ocurrir una serie de fenómenos un poco raros. Sus padres dicen que empiezan a encontrarse los niños bastante mal, con altas fiebres, y justamente los niños dicen que hace pocas horas han visto este fenómeno en el cielo. Bueno, hasta ahí la historia. Nosotros lo que podemos decir del vídeo es que para nosotros, en nuestra opinión, es un montaje. Y Guillermo León lo que nos dice es que puede ser o bien un montaje, una recreación, como también nos decía el compañero que nos monta estas magníficas pantallas en 3 dimensiones, o que incluso podría ser grabado a través de un cristal donde hubiera una imagen reflejada. Esas serían las 2 hipótesis. Desde luego tenían bien urdido su propio plan, hicieron su montaje, recrearon quizá con 3D esta cara y montaron un auténtico follón en su pueblo de Lojan. La verdad es que queda claro, no hace falta más añadir, pero desde luego en internet mucha gente pensará que es auténtico. Conclusión y veredicto. Ahora vamos con noticias, porque ha habido algunas que tienen también que ver con este fenómeno de lo místico. Primera noticia de la semana, un hallazgo macabro, escondido en una iglesia. Carmen. Como suele ocurrir en estas ocasiones durante unas obras de restauración que se estaban llevando a cabo en la iglesia de la Peregrina de Sagún, en León, pues se ha descubierto un hallazgo, como decía Iker, bastante macabro, una momia. El cuerpo se encontraba en un féretro en la pared del altar mayor, justo detrás de un cuadro de la Virgen de la Inmaculada. Los especialistas que se han acercado hasta este antiguo convento franciscano del siglo XIII creen que se trata del cuerpo de una mujer, pero tendrán que realizar estudios más detallados para ver de qué falleció, cuándo se la emparedó y por qué. Los primeros análisis apuntan a que los restos podrían datar del siglo XVI o XVII si se tienen en cuenta los clavos del féretro de madera en el que estaba introducido y porque además la momia estaba reducida, técnica habitual en los enterramientos de la época. En la parte derecha del altar se ha encontrado también una puerta que daba al ábside y una pequeña cripta que hasta el momento estaba completamente oculta. Siempre que hay obras, restauraciones, intervenciones con tecnología moderna en estos lugares sagrados, pasan cosas, hay sorpresas. Es como si fuesen un libro abierto y solo podemos ver unas pocas páginas. Queda mucho por descubrir, desde luego. Como queda por descubrir qué ocurre con este fenómeno místico, alucinación colectiva, quién sabe, tiene mucho que ver con el vídeo que antes hemos puesto. En Bolivia, y el protagonista, la imagen de un Cristo. Pues por el momento no se sabe por qué llora este Cristo. Lo que sí que se sabe es que hay cientos de personas que cada día están allí día y noche rezándole. Según los testigos, la imagen del Nazareno se puso a llorar tras la misa del Día de Reyes. Desde entonces, tanto de día como de noche hay personas rezando bajo la estatua, ya que aseguran que se trata de un milagro. Por su parte, la parroquia ha encargado una investigación, ya que esta sería la tercera vez que esa misma imagen vierte lágrimas. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia ha declarado que la Iglesia procederá con cautela, pues las lágrimas pueden deberse a un fenómeno natural. Y ahora, atención, porque es uno de los grandes iconos, maravillas de la humanidad. Recuerdo perfectamente hace muchos años cuando en Egipto, y cayendo la noche, la primera vez que me encontraba con ella, alguien me dijo cómo lo llamaban de verdad los antiguos habitantes del país de los faraones: el padre del miedo. Para todos nosotros, sin embargo, la Esfinge. La Esfinge, que ahora vuelve a estar en la palestra porque 2 estudiosos británicos han asegurado que la Esfinge pudo haber tenido originalmente el aspecto
de un león, en lugar de los rasgos que podemos ver actualmente. Hasta la fecha, los arqueólogos han mantenido que este monumento fue construido hace 4.500 años en honor del faraón Kefren, pero en opinión del geólogo Colin Reeder y del doctor en arquitectura Jonathan Foyle, la figura es mucho más antigua. Los dos especialistas llegaron a esta conclusión después de estudiar la erosión que presenta la esfinge. Además, apuntan que las dimensiones actuales de su cabeza, desproporcionada en relación con el resto del cuerpo, evidencian que pudo haber sido modificada con posterioridad, siendo reaprovechada por Kefren. Esta hipótesis ya fue planteada hace medio siglo por el geólogo Robert Scott y los investigadores Robert Bauval y Graham Hancock. Bueno, auténticos primeros espadas del mundo egipcio. Ahora yo me pregunto, hay muchas teorías que dicen que la esfinge está allí mucho antes de las pirámides. ¿Y si era un gran león? ¿Qué hacía en mitad del desierto de Gizeh un enorme león? En fin, todos son secretos, misterios. Para los egipcios, las patas de la esfinge conectarían con túneles llenos de secretos. ¿Leyendas o no? Algún día lo descubriremos. De momento vamos a descubrir algo mucho más insólito, ya lo saben. Ese mundo que parece fantasía y que, por desgracia o por fortuna, es verdad. Fíjense en Wu Yulu, así se llama este granjero chino que, aunque tiene solamente los estudios básicos, ha logrado crear 26 objetos que, mírenlo, puede escalar paredes, le sirven agua e incluso le llevan a dar un paseo por sus tierras. Este argamboy gigante, que detrás lleva una carretilla, le pasea para que vea cómo se va desarrollando el grano y también el maíz. Y de la granja nos vamos hasta la bahía de Croit. Allí se han encontrado unos extraños restos, al parecer de un animal. Todos los de la zona se creían que era la bestia de Exmoor. Desde los años 70 al parecer corre la leyenda de que un extraño felino de grandes dimensiones viene comiéndose el ganado. Aún en la actualidad siguen dándose esos ataques. Pues bien, una buena señora que paseaba por la playa se encontró los restos de lo que era al parecer un felino gigante. Enseguida se llama a la policía. Ya en otros años tuvieron que intervenir los marines para dar caza a esa extraña bestia y no la encontraron por ningún sitio. Se creían que la tenían en las arenas de la playa, pero todo lo contrario. Simplemente era una foca en descomposición. Había confundido a todos y la bestia de Exmoor sigue todavía suelta por esos condados. Y nos vamos hasta Lincolnshire. Allí ha ocurrido un hecho de lo más insólito. Nosotros lo entrecomillamos porque las noticias decían que un ovni se había estrellado contra una pala eólica, uno de esos molinos que generan energía. Pues bien, según los testigos se vio una gran nave. Y según los especialistas, después de ver los daños sufridos, dicen que tuvo que ser un objeto por lo menos de 50 metros de diámetro, porque los daños han sido extensísimos en dos de sus palas. Ahora una de ellas está siendo analizada. Por el momento, para todos, investigadores y fuerzas policiales, sigue siendo un objeto volante lo que se estrelló en Lincolnshire. Y ahora una noticia de verdad importante para todo el equipo de Cuarto Milenio. El 2 de febrero, ni más ni menos, el 2 de febrero estará ya en todos los kioscos de España la nueva colección de libros y DVDs de nuestro programa. Hecha con todo el cariño del mundo, con los mejores casos, con los que más me han impresionado y además, lo van a notar, nos hemos volcado de una forma especial. Más que nunca. Un detalle importante, ustedes pueden participar por vez primera de manera interactiva en esta colección. Los 4 casos que ustedes nos remitan, vivencias personales, serán parte de uno de los libros de esta colección. Cuarto Milenio, imágenes, investigaciones, el próximo 2 de febrero en todos los kioscos de España. Como siempre, gracias por su confianza. Y ahora vamos a la hemeroteca, porque muchos se van a sorprender. La revista cultural de la izquierda, más importante de la transición. Nadie le imaginaría hablando de misterios, ¿verdad? Pues van a verla. Vamos a la hemeroteca. Octubre de 1965. Esta revista, esta publicación que fue tan importante sobre todo en la transición española, dedicaba una editorial, la primera, a estos fenómenos que tanto nos gustan. Decían lo siguiente: a los que desean saber mi opinión acerca de los fenómenos psíquicos y me preguntan si yo creo que son reales y auténticos, contesto que sí. Estos fenómenos, cuya aceptación atribuí en un principio a simple credulidad, ingenuidad, a fraudes o a ilusiones de los sentidos, a candidez o perjuicios, son
en una inmensa mayoría, casos verdaderos y ciertos. Yo fui un encarnizado escéptico respecto a la objetividad real de estos fenómenos. Actualmente, por el contacto con los hechos, tras larga y madura reflexión sobre cuanto he visto y tocado con mis manos, he cambiado de idea. Era, digámoslo así, un escéptico reconvertido. La revista no era una revista cualquiera, era Triunfo. Hablaban de la conquista del cerebro. Se empezaba a publicar en España material sobre estos temas. Triunfo fue la revista ideológica de la izquierda, en la época todavía de la dictadura. Allí escribían personas como Aroteclen, Vázquez Montalbán o el gran Luis Carandel. Pero no todos estaban a favor de la parapsicología. Pasaban los años, llegaban los 70 y las peleas de tinta y papel fueron encarnizadas, Carmen. Pelean sobre todo en esos congresos donde los escépticos solían colarse para ver qué decían en ocasiones científicos y en ocasiones aquellos que hacían llamarse parapsicólogos. Hablaban de ouijas, hablaban también de espectros, también sacaban a la luz algunos análisis que habían realizado, por ejemplo, en la Sábana Santa con el carbono 14, lo ponían en duda ante científicos, y en cambio los escépticos publicaban que todo esto dentro de la universidad no debía darse nunca, porque Iker, muchos de estos congresos se hacían en centros universitarios y eso para los más escépticos pues no les daba muy buena sensación. Preferían decir que eran todo brujos que hablaban de fantasmas y de espíritus y no llevar lo que en realidad hacían en muchos de esos congresos, los datos, los análisis, a los medios de comunicación, a la prensa de aquella época. En fin, eran las disputas de aquella España en mitad de la transición y acogiendo en su seno el maravilloso mundo, a veces ingenuo, a veces real, de la investigación parapsicológica. Mientras clásicos como Felipe Mellizo atacaban con toda la saña del mundo a estas ciencias, porque no quería verlas en la universidad, otros incluso iban más allá, hablando de la ola que nos invade. En fin, un tiempo lleno de nostalgia y muchos seguro que ahora se sorprenderán hablando de Triunfo, la revista ideológica de aquel tiempo, de la resistencia también entre comillas, y que tantos reportajes dedicó no solo a la parapsicología científica, sino a los fantasmas, los ovnis y muchas veces a favor. Iremos exhumando ese material en esta sección que siempre es sorpresa, en la hemeroteca. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio. Por favor, ven estas imágenes. Son unos signos, ¿verdad? Unas luces. Bueno, pues son partes del cerebro que se iluminan. Leer el pensamiento se ha demostrado científicamente. Por favor, vean esto porque es un auténtico milagro científico. Todo está en el cerebro, muchos dicen que así es. Lo que sí sabemos es que aquí dentro hay infinidad de misterios. Lo que viene a continuación podría ser casi un milagro científico, permítase la palabra. Todo lo que está ocurriendo en las universidades, en los equipos multidisciplinares, lo que estamos investigando sobre este área nuestra, que es el gran enigma, de verdad que lo que viene a continuación a mí me tiene onnubilado. ¿Qué mejor día para contar este hallazgo sobre el cerebro humano y las imágenes que nuestro buen amigo Manuel Martín Loeches, profesor de Psicobiología, Universidad Complutense, director del Centro de Neurociencia Cognitiva? Manuel, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿todo está ahí? ¿O casi todo está ahí? No, casi todo no, todo. ¿Todo? Yo creo que todo, absolutamente todo. Tú nos dabas la noticia, Manuel, tú nos informabas de un trabajo en una revista Neuron científica de primer nivel, que quizá para el gran público esto ha pasado desapercibido y caramba lo que ha pasado. Yo lo cuento como el desconocedor, ¿no? Pero más o menos alguien pensando en una serie de letras concretas o de signos, una serie de electrodos y la conexión a una pantalla, y el pensamiento, lo que tenemos aquí, ha logrado reflejarse en la televisión, ni más ni menos. ¿Qué se abre a partir de aquí? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué salto es esto? Cuéntanos, Manuel. Pues efectivamente lo que cuentas es efectivamente que se ha abierto una puerta para, de hecho casi ya, poder leer el pensamiento. Al menos lo que son las imágenes. Nosotros cuando pensamos, pensamos con el lóbulo occipital, que por cierto es esta parte que tenemos aquí detrás. Muéstrala, por favor. Y cuando pensamos con imágenes, por supuesto podemos pensar en muchos módulos, es decir, en sonidos, en el tacto, pero lo más normal en el ser humano, somos unos seres muy visuales, es que pensemos con imágenes visuales. Muy bien, estas imágenes visuales se activan aquí tanto cuando vemos las cosas como cuando las pensamos, es decir, yo cierro los ojos, pienso ahora
en un cuadrado y ese cuadrado se activa aquí en esta zona. Pues bien, lo que han descubierto este grupo de científicos es que activando en estas zonas la visión de un cuadrado, la máquina puede saber que estás viendo un cuadrado y no una cruz o una letra N o una letra O. Es decir, se puede saber qué está viendo la persona o qué está imaginando la persona. Caramba, pero fíjate, Manuel, hasta dónde llega esto, y fíjense ustedes que yo hace unas semanas, en mi comentario del final, en Japón, laboratorio ATR, doctor Kamitami, han logrado descifrar, codificar, sería mejor decir, imágenes básicas en una pantalla de televisión. Y yo decía, ya veremos si es verdad. Y les aseguro que pensaba que era uno de esos rumores que al final nunca se confirman, que al final se disuelven, que no hay nada, que no era así, que era ciencia ficción. No, no es ciencia. Es ciencia y además lo han publicado en una muy buena revista. Quiere decir que ha pasado todos los controles. Es una revista, es Neuron, es una revista muy difícil de publicar ahí. Es porque realmente ha conllevado un trabajo de ingeniería bestial. Y se ha conseguido cosas pues que hace unos años eran muy, en realidad, inimaginables, pero ahora, como digo, han abierto una puerta. Es decir, a partir de aquí ahora se consigue ver qué está viendo la persona, pero en blanco y negro. Se conseguirá saber qué está viendo la persona en color, en 3 dimensiones, y se irá ahondando, porque bien, estas áreas de aquí son, lo llaman muy retinotópicas, que quiere decir que siguen, digámoslo así, un patrón espacial con respecto a cómo vemos las cosas. Es decir, lo que yo estoy viendo en un lado aparece en un lado de esta corteza, lo que estoy viendo en el otro aparece en el lado contrario. Según nos vamos de aquí es menos retinotópico, es ya más abstracto y demás. Bien, pues acabamos de empezar por lo más simple. Esto es lo que han hecho este equipo. Con el tiempo acabaremos metiéndonos en cosas pues como pues qué emociones estamos sintiendo, que es algo que se podría hacer ya incluso, pero no se ha puesto nadie con ello. Qué estamos escuchando o qué estamos pensando en muchos sentidos, o qué estamos pensando con nuestro lenguaje interior. O sea, estamos comulgando en la caja de Pandora, viendo de verdad que hay ahí dentro, y mucha gente está diciendo, bueno, ¿y esto qué demonios es? Bueno, pues esto es las imágenes de este experimento en Japón, que es un placer tenerlas aquí con Manuel Martín Loeches, y que nos cuentes tú un poco. Tenemos un lado que sería más o menos el pensamiento, no, la imagen en la que había que pensar y, digámoslo así, la activación luminosa marcada ahí en el cerebro. Sí, aquí lo que se está haciendo es, digamos, entre una imagen y la otra hay con lo que sería un doble ciego, es decir, una máquina que no sabe realmente qué es lo que estamos viendo, pero puede averiguarlo, ¿no? Y esta es su respuesta. La máquina dice que lo que está viendo la persona, y ya digo que es equivalente a lo que estaría pensando si estuviera pensando en ello, lo que nos dice la máquina que está viendo, está pensando, es esto que sale aquí. Sale esa imagen allí y la máquina dice que está viendo algo parecido a esto. Además aparecen varias alternativas hasta que hace una media y sale una imagen perfecta o casi perfecta de lo que está viendo la persona o está pensando. O sea que nuestro cerebro, de alguna forma, para que todo el mundo lo entienda, se ilumina, se activa siguiendo esos códigos, es decir, haciendo casi el dibujo de lo que se ve. Sí, en las zonas que te digo, en las zonas occipitales, pero esto no es una reconstrucción de estas zonas del cerebro, sino es a partir de la información obtenida en el cerebro se puede averiguar, porque aún así, aunque sea retinotópico, no es tan fiel la imagen a la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que hacer un trabajo muy intenso de ingeniería para averiguar esos voxels que se han activado en estas zonas, cómo pueden dar lugar a esta imagen. Esto es una reconstrucción por ordenador. Ajá. Al final. Pues obsérvenla, porque es un experimento de vanguardia. Eso que decíamos yo lo digo muchas veces, ¿no? ¿Qué pensarían nuestros abuelos? Leer el pensamiento, sí, claro, novelas de la ciencia ficción, ¿no? Como tantas cosas, y de pronto se está haciendo de alguna forma. Y claro, en color, en 3 dimensiones, en volumen. Quiere decirse, Manuel, que este mismo experimento, dentro, por ejemplo, de 10-15 años, alguien conectado, el cerebro de alguien conectado con unos electrodos, pensando, no sé, en alguno de estos objetos del Museo de Cuarto Milenio, el Moai de la Isla de Pascua, pues en una pantalla de ordenador prácticamente hasta ese Moai podría ser con volumen. Mucha gente, cuando hablamos de esto en la radio, en una noche sobre el cerebro, preguntaba, la gente muy joven, oye, con el tiempo podremos tener por lo tanto un pendrive, un disco duro, un CD, un DVD de nuestros pensamientos. Pues seguramente sí, los que hayamos tenido durante un tiempo pueden estar almacenados perfectamente en un pendrive. Sí, sí, es fácil. Bueno, ¿y qué se abre a partir de ahí? ¿Qué ha dicho la comunidad internacional? Porque muchas veces estos experimentos tan arriesgados y casi tocan el misterio suelen ser frenados, ¿no? Suelen ser no apoyados.
Hombre, la verdad es que la revista es tan respetable que los científicos están muy sorprendidos gratamente y están viendo eso, que se abren muchas posibilidades. Se abre, por ejemplo, hombre, ahora es muy difícil porque la técnica con la que se explora esto es la resonancia magnética funcional, pues requiere que la persona esté quieta en una máquina un poco cerrada y tal. Entonces la libertad de movimientos no es mucha, pero con esa misma máquina, si se pudiera mover la gente, se podían ver, por ejemplo, los sueños. Y entonces se podían ver contenidos de pesadillas, contenidos de tipos de sueños, etcétera, etcétera. Es algo que la técnica lo permite, lo que pasa es que las circunstancias no lo permiten, pero cuando con el tiempo se puede hacer, se podrán hacer muchas de estas cosas. O sea, intentar tener en una pantalla el contenido lo más aproximado de nuestros sueños, que a veces son cosas, y ustedes lo saben bien, que no se pueden trasladar, que muchas veces uno se imagina las cosas y dice, imposible de describir con palabras. Ahora, con imágenes, quizás sería posible. Sería un estudio de los sueños como nunca antes se habría hecho. Seguramente, porque de hecho de los sueños no nos acordamos la mayoría de las veces. Soñamos y cuando nos despertamos se han olvidado. Se disuelven. Y sin embargo es muy curioso porque con esto sí se podría, si las limitaciones que existen ahora se solventaran, sí se podría ver con qué estamos soñando. Otra cosa, Manuel, que mucha gente se preguntará, ¿por qué este laboratorio, por qué este equipo de japoneses tenían más financiación, tenían más ganas, porque sorprende que hayan sido los primeros que han dado este salto? ¿Es que otra gente no se había atrevido? ¿Es que no había las pautas? ¿Es que había mucho rubor a meterse en este mundo? Bueno, yo creo que los japoneses están demostrando en los últimos años, en contra de muchos tópicos, que son gente que trabaja muchísimo, que son muy originales, son muy atrevidos en las investigaciones. Es verdad que algunas pues al final fallan precisamente por su atrevimiento, pero gracias a eso algunas tienen éxito y son tan sensacionales como esta. En países más europeos, más en América, por ejemplo, somos más conservadores, vamos un poco más a cosas fijas, pero los japoneses son muy aplicados en todos los sentidos. Qué alegría que haya gente así dispuesta a estar en vanguardia. Una cosa más, y aprovechando que tenemos aquí, que tenemos el cerebro ahí, se ha dicho mucho, se ha comentado, lo hemos hecho aquí, que algunas experiencias que consideramos paranormales o consideramos dentro del misterio, el desdoblamiento del cuerpo, ver el túnel, ver tantas cosas, hay algunos doctores como Michael Persinger que nos hablaban del lóbulo temporal, Manuel, sí, y que estimulando eléctricamente ese lóbulo temporal en hospitales habían conseguido que un paciente notase que se le desdoblaba el cuerpo o ese túnel. ¿Dónde estaría toda esa zona de los misterios? Bueno, el lóbulo temporal, y además lo señalo bien porque es el derecho más que el izquierdo, sabes que los dos hemisferios tienen funciones muy distintas. ¿Podríamos recordarlo? Sí, mientras que este hemisferio, digamos, el derecho es más creativo, más holístico, en el sentido de que tiende a sintetizar toda la información, el hemisferio izquierdo, que es el del lenguaje, es el que tiende a separar las cosas, a desgranar las cosas, a ver las antítesis y demás, ¿no? Entonces en este hemisferio derecho es donde, cuando se sobreactiva, es donde se piensa que se pueden sentir sentimientos de unión con Dios o unión con el universo, depende de tu religión, te hará interpretar las cosas. ¿El misticismo podía estar ahí? No, está ahí. Yo lo creo así. Y de hecho es la sobreestimulación de ciertas áreas o incluso la infraestimulación, la inhibición de ciertas áreas que controlan, como un caballo, como las riendas de un caballo, ciertas otras áreas, está todo en el hemisferio derecho y es lo que hace que se tengan esas sensaciones, ¿no? Y el lóbulo temporal es esta parte que tenemos aquí, todo esto es el lóbulo temporal, y dentro de él existen zonas muy importantes como la amígdala, por ejemplo, que es muy importante para las emociones, el hipocampo, que es también importante para las emociones e imprescindible para la memoria, es decir, sin hipocampo no recordaríamos nada y todo eso está ahí. Y todo ahí estaría la memoria, todos nuestros recuerdos. La memoria estaría por toda la corteza, pero el hipocampo es el que se encarga de estar, incluso durante años, puede llegar incluso a estar 3 años, manteniendo activos esos circuitos de los que nosotros no somos conscientes, los mantiene activos, los está alimentando continuamente para que podamos recordar esas cosas que sustentan esos circuitos. Es decir, una vivencia importante que yo no estoy recordando continuamente, nuestro cerebro sí está trabajando en ella continuamente y puede estar meses e incluso hasta 3 años trabajando en ella hasta que ya se queda permanentemente para toda la vida. Y está aquí en la corteza, pero es el hipocampo el que está, digamos, alimentando esos circuitos. Aunque o sea, no seamos que es verdad que hay archivos que aunque nosotros no estemos pensando en ellos, quedarán ahí grabados para siempre en esa especie de disco duro. Ahora mismo continuamente tú y yo estamos archivando, sin saberlo, miles de cosas, miles de cosas. De hecho, el sueño, los sueños que tenemos por la noche dicen que una de sus funciones es limpiar lo que realmente no vamos a guardar y dejar solo lo que tenemos. Y por eso se reconstruyen ciertas escenas a base de, digámoslo así, escoria de los pensamientos o cosas que no se van a utilizar. Componemos una historia con ello, pero son cosas que se van a borrar. Tú me dijiste un día una cosa, Manuel,
y es un placer tenerte aquí y enterarnos de cosas del cerebro que desde luego daría para hacer muchos programas. El misterio de lo que está ahí dentro y lo que los científicos van sabiendo. Tú me dijiste una vez en el estudio de radio, al terminar la entrevista, y la gente se quedó muy intrigada, me dice: Siker, mi cerebro ha cambiado después de esta experiencia. Y yo pensé, bueno, claro, ha habido nuevos pensamientos, y me dijiste, no, ha cambiado físicamente. ¿Cómo es eso? El cerebro está continuamente trabajando y a nivel microscópico las ramificaciones de las neuronas están continuamente alargándose, acortándose, e incluso las espinas dendríticas, que son las que contactan, las que permiten el contacto entre unas neuronas y otras, se están moviendo continuamente buscando ramas que vengan hacia ellas, y todas las experiencias se graban en esas conexiones. Entonces, si esta experiencia que estamos teniendo tú y yo la vamos a recordar para toda la vida, esas conexiones se están produciendo en este momento y ahí se están quedando. O sea, lo que estamos tú y yo hablando ahora, o lo que está ocurriendo en los cerebros de ustedes ahora mismo, observando estas imágenes, comprendiendo todo esto que ha ocurrido, está haciendo que dentro de nuestro cerebro físicamente esas neuronas estén buscando otras autopistas para conectarse. En tu libro, un libro esencial, un libro para todos esos que yo creo que no nos da miedo, no sabemos de la ciencia realmente, de alguna terminología, comprender el cerebro con palabras sencillas y rigurosas. El libro es La mente del Homo sapiens, de nuestro amigo Manuel Martín Loeches. Yo siempre lo recomiendo. Cuentas una cosa que a mí me parecía de verdad ciencia ficción, imposible, que es: la persona cuanto más lee, cuanto más se pregunta, cuanto más, por ejemplo, música, vamos a decirlo, no sé, yo creo que buena para el alma, música clásica, yo que sé, cuanto más está en cultura, su cerebro físicamente varía tanto que puede, pesándose dos cerebros de dos sujetos distintos, uno que se ha esforzado en culturizarse y otro que no, llega a pesar distinto, Manuel. Pesa bastante más. Tú ten en cuenta que la cultura, la educación, las experiencias, lo que hacen es que las neuronas se ramifiquen más, tengan más ramas, tanto de dendritas como de axones, los elementos de la conexión. Y eso, claro, esos son elementos que al final acaban pesando. Y es muy notable ver las imágenes de lo que es un cerebro criado en un ambiente empobrecido, con poquitas ramas, sus neuronas, frente a un cerebro criado en un ambiente enriquecido, con mucha educación, con mucha experiencia, que tiene muchísimas ramas. Y todo eso hace que para el mismo volumen el peso sea distinto, porque hay mucho más material dentro de él. Caramba. O sea que eso de cultivarse tiene un doble sentido. Por último, te traslado una pregunta, ya que estamos aquí observando claramente ese cajón de los misterios. Luego vamos con el otro cajón, que por desgracia es mucho más desagradable. Nuestro productor, Fernando Rodríguez, me decía, por favor, pregúntale esto. Como todo el mundo ya hace el símil con los ordenadores, nosotros tendríamos ese disco duro. ¿Se podría hacer un símil en cuanto a la capacidad de nuestra memoria? Imagino que hay diferencias. Trasladándolo a cuántos gigas, cuánta capacidad de almacenamiento tiene un cerebro humano. Yo no sé si es muy difícil de calcular, o podríamos hacerlo. Yo es que creo que son términos distintos, quiero decir, es muy difícil, entre otras cosas porque la memoria de un ordenador es binaria, es de ceros y unos, entonces puedes almacenar la cantidad de ceros y unos que puedes, eso lo puedes incrementar. Pero el cerebro no es binario, cada neurona está conectada, está siendo intervenida y conectada por miles de neuronas, y a su vez ella conecta con otras miles. Entonces, más que binario, es multitudinario, o sea, es decir, cada neurona recibe miles de impulsos de muchos sitios, y al final lo que hace es integrar la información de todos esos sitios. Es decir, no podemos equiparar los gigas de un ordenador, ¿no? Es otra cosa, es otro mundo. Por fortuna todavía un mundo superior a la máquina, por lo tanto. En muchos sentidos sí. De hecho, bueno, lo que es en capacidad de almacenar cosas, quizá los ordenadores nos acaben superando, seguro. Pero a la hora de hacer, de crear, de adaptarse, de modificar sus propias conexiones en función de lo que vaya ocurriendo en el entorno, somos insuperables de momento. Bueno, nos quedamos con ese mensaje que es muy positivo. Manuel, un día hablamos de mente y máquina, si te parece. Cuando quieras, ¿Qué está encantado. ocurriendo? ¿Qué está pasando? Esa competencia que nos da un poco de miedo también, ¿no? Como siempre, un placer. Manuel Martín Loeches, una lección más. Quédense con estas imágenes, por favor. Son imágenes que traemos aquí para que ustedes las vean. Este es el cerebro, el pensamiento, el reconocimiento de una máquina, el inicio, el salto increíble entre pensar una cosa y verla en una pantalla. Finalizaba la década de los 20 cuando a la estación de Mediodía, en pleno corazón de Madrid, llegaba este arcón, el que tienen ustedes aquí. La prensa habló de macabro envío y la impresión fue absolutamente nacional.
Vamos a descubrir qué pasaba aquí dentro y vamos a intentar aprender. Pero yo hacía una advertencia al principio del programa, y es que el asunto es muy crudo, muy oscuro, maligno, realmente maligno. Son dos historias las que vienen a continuación y las he dejado para el final, suponiendo que los más fieles son los que estarán dispuestos a saber. Son documentos reales. Luego iremos a la morgue. Empezaremos el viaje en el sur de España, en Cádiz. Todo tiene que ver. La escuela de los descuartizadores españoles siempre ha estado muy activa. En este país donde siempre nos hemos matado de mil y una maneras, eso de trocear los cuerpos les pareció un arte macabro a algunos. Uno de los sucesos de verdad más escalofriantes que hemos conocido es el que viene a continuación. Un estudiante de medicina, el protagonista. La recreación lo dice todo. Y solo doy un dato, incluso hemos suavizado algunos pasajes, porque realmente es difícil de ver. Pero como digo, vamos a extraer una conclusión y vamos a investigar. Comenzamos. Primero la historia del descuartizador de Cádiz y después abriremos y comprenderemos lo que se ocultaba en el viejo Arcón de la Estación del Mediodía, en Madrid. El 21 de enero de 1989, pasadas las 4:30 de la tarde, José Juan Martín Montañés se encuentra a su mejor amigo, Javier Suárez Samaniego, quien ha salido a dar una vuelta. Tras una breve conversación, le pide que le acompañe a su apartamento, porque necesita que vea algo. Habían estudiado juntos en el instituto de Cortadura. Allí eran dos chicos muy solitarios, tenían ideas así, ¿cómo decirte?, religiosas, estaban cercanos, creo, a una iglesia cercana a los testigos de Jehová, y en realidad durante un tiempo eran inseparables. Sin embargo, poco antes de que se produjeran los hechos, Javier, Javier, que era una persona retraída, se había vuelto mucho más abierto, había encontrado nuevos amigos y todo eso, pero vamos, la relación seguía siendo fluida entre los dos, quizá no tan estrecha como antes, pero seguía siendo fluida. Ponte cómodo, ya verás. José Juan tiene un nuevo equipo de música y quiere que Javier le ayude a calibrarlo. Si cierras los ojos, te será más fácil concentrarte. En cuanto le hace caso, le golpea brutalmente en la cabeza. Y cuando cae al suelo, lo remata con un cuchillo de cocina. Cuando Javier cae, todavía está vivo, así lo relataba el propio asesino, y le mira. Eso hace que Juan decida taparle los ojos. Utiliza una bolsa con la que cubre su cabeza y procede a asestarle una cuchillada a la altura del corazón. La cuchillada tampoco acaba con la vida de Javier, y es entonces cuando empieza a asestarle una y otra cuchillada hasta que finalmente acaba con su vida. Javier era como un hermano para él. Siempre estaban juntos y compartían su afición por los textos religiosos. Se sentían especiales. Pero por sorpresa, Juan ha decidido sacrificarlo. Todo responde a un extraño plan. Fueron una serie de ingredientes que, bueno, pues conformaron un cóctel explosivo. Por un lado, esa forma de ser de Juan, introvertido, encerrado en sí mismo, agresivo,
Y por otro lado, probablemente también el dinero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tiempo atrás Juan ha decidido separarse de sus padres, irse a vivir solo a una residencia, a un piso de estudiante, y empieza a tener necesidades económicas. Probablemente esas necesidades económicas son las que activan el que, bueno, pues salgan a la luz los más bajos instintos de este chico de 22 años. Es un caso en el que bueno, pues hay un poquito de todo, pero parece claro que la economía, el móvil económico es la chispa, lo que hace encender la mecha. El asesino es estudiante de medicina, así que aplica sus conocimientos para descuartizar el cuerpo. Mete los pedazos en 5 bolsas de basura, todo menos las manos, que guarda con cuidado en un frasco con formol. Ahí se han hecho varias interpretaciones, que si era un simbolismo de tipo sexual, que si era un simbolismo esotérico, vinculado a un más allá, en el que parece que este hombre creía. Pero al final parece que cualquiera que fuera la motivación interna de él, que yo creo que nunca la puso de manifiesto durante las sesiones del juicio, él con las manos lo que hace es guardarlas en un frasco con formol y le pone una carta a la familia diciéndole: tengo secuestrado a Javier, ingresen tal cantidad en tal cuenta. Martín Montañés hizo 3 viajes desde su apartamento hasta este lugar, la Punta de San Felipe, para deshacerse del cuerpo de su amigo. A continuación, llamó a los padres de la víctima y les exigió un rescate. De lo contrario, les enviaría uno a uno los dedos de su hijo. Creyendo que aún podrían salvarle, ingresaron el dinero. La idea del asesino era extraerlo poco a poco de distintos cajeros de la ciudad. Pero la policía fue más lista que él y le atraparon con las manos en la masa. La policía aposta un agente detrás de cada uno de los cajeros para comprobar las cuentas a las que ellos saben que han remitido esas cantidades de los padres, ¿no? Y cuando extrae dinero del cajero, los policías se lanzan sobre él, y aunque él en un principio se excusa y dice que se había encontrado la tarjeta en la calle, que no era suya, es detenido y al poco tiempo en comisaría confiesa el crimen. El descuartizador llevó a los investigadores hasta el cadáver, confesó el crimen con todo tipo de detalles y no mostró arrepentimiento en ningún momento. Le dijo a la policía que el mundo es de los fuertes y que solo hizo lo que tenía que hacer. Él lo vio aquello como una cosa accesoria, es como si hubiera tomado un distanciamiento de los hechos, como si le estuviera sucediendo a una persona que no era él. Y así lo relata, pero lo relata incluso con frialdad, con distanciamiento, con minuciosidad, con detalle y de una manera fría. Es decir, él no se emociona en el relato de los hechos para nada, ni le tiembla la voz, ni duda, ni se le puede notar nervioso, alterado. Él encapsula los hechos y los va relatando como si hubieran acaecido a una tercera persona que no tenía nada que ver con José Juan Martín Montañés. Su relato es frío, sobrecogedor. Solo muestra debilidad cuando le preguntan si disfrutó desmembrando a su amigo. Como si sintiera vergüenza, como si aquel acto brutal le hubiera proporcionado un placer inconfesable. Los peritos, los psicólogos, estaban desconcertados con el caso, ¿no? Querían desentrañar qué había en la cabeza de este chico, que era un chico superdotado, con un 146 de inteligencia, y que era lo que le había podido conducir a ese crimen, ¿no? Y una de las explicaciones por las que intentaron guiarse es si podía existir una vertiente sexual en todo ello, que ya te digo que solo se apuntó, que no es eso, y sí a él le molestaba que se pudiera pensar que eso existía. Para el descuartizador, la muerte de su amigo Javier no tenía la menor importancia. Su única preocupación era si le iban a caer muchos años por el espantoso crimen. Fue condenado a 36 años de prisión.
Yo ya avisé, el tema era durísimo, es durísimo, y solo imagino que los que han tenido interés real en esta parte del programa están aquí, ahora con nosotros. Pero estoy impresionado. Muchas veces utilizamos palabras, nos llenamos la boca con ellas, el mal, lo maligno. Esto es lo maligno en estado puro, y aún quedan, hay que decirlo también, algunos documentos como las declaraciones que escucharemos del propio descuartizador de Cádiz. Una prueba sonora, yo creo, indescriptible y, por otro lado, única en la historia de la criminología española. Doctor José Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, impresionantes noches, con el caso que nos trae. Único, y hay algunas preguntas interesantísimas. Vamos a hacer el esfuerzo de intentar extraer algo de todo esto, no quedarnos solo en la imagen y en la sordidez y macabrez que tienen. Por ejemplo, hay detalles que seguro que mucha gente ha notado viendo el reportaje de Paco Pérez Caballero, que es, por ejemplo, el asunto del alto coeficiente intelectual. No es el primer caso ni el único. No. Hay gente muy retraída. ¿Hay alguna relación entre psicopatía y...? Sí, hay una relación muy clara. Es que la persona que tiene ausencia de afectividad tiene de por sí un elemento que los demás tenemos que nos impide tener una gran eficacia con la inteligencia. No tienes censuras. Al no tener censuras afectivas, tu inteligencia tiene más fuerza. Es decir, es como el hombre sin alma, ¿no? El hombre sin alma da mucho más de sí con su inteligencia, pero está claro que las personas con psicopatías graves, por alguna razón que desconocemos los psiquiatras, tienen un gran cociente intelectual. Hay una escena que es la del descuartizador tapando la cara de su amigo, y es otra pregunta. Parece que puede haber hasta en estos criminales miedo a quedarse con esa imagen de la cara de alguien como último impacto. ¿Por qué se hace esto de tapar? ¿Para protegerse de eso? Bueno, en realidad es el único elemento de humanidad que yo encuentro en todo este aspecto macabro. Es lo único humano. Es decir, no quiero quedarme en mis sueños y en mi futuro con la cara de él, pero lo hace por puro egoísmo. Es decir, él no quiere tener ningún elemento que le perturbe en su futuro. No tiene ningún sentimiento de culpa, no tiene ninguna especie de mala conciencia, pero no quiere tener ni siquiera el mal sueño de quedarse con la cara del muerto. Cuando lo tapas, ¿qué ocurre? Cuando lo tapas, desaparece la persona y aparece un trozo de carne. Y al manejar un trozo de carne ya es mucho más fácil cortar manos, cortar pies, cortar tronco. Hay una terrible tradición en España, hay que decirlo, de descuartizadores. Ese acto, que nos parece horrible al común de los mortales, incomprensible, inconcebible, encaja en ciertas dinámicas del crimen y de la mente humana. Vamos a analizarlas, cómo no, con nuestra mesa de especialistas. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú en libros clásicos como Crónica de la España Negra o El Diccionario de Asesinos has tratado este tipo de historias que tienen que ver con esa tradición, entre comillas, española. ¿Qué se oculta en el descuartizamiento? Es que es mucho más que un crimen, ¿no? Bueno, a grosso modo podríamos decir que siempre el descuartizamiento lleva la posibilidad de deshacerse del cadáver de alguna manera que deje de unirte a ti, al que ha hecho este acto, con lo que ha ocurrido. Pero yo diría que siempre hay una connotación de tipo muy personal, a veces sexual, de venganza sexual. En el caso que estamos tratando, aquí hay una crispación. Cuando tengamos la oportunidad de escuchar sus declaraciones y cómo él cuenta lo que le está ocurriendo y cómo le preguntan sobre cómo fue capaz de hacer aquello tan tremendo, tan monstruoso como es descuartizar, él dice, no quiero hablar de esto porque hay un pudor. Ese pudor lo que quiere es tapar por completo la auténtica motivación. Esa motivación no salió a la luz ni siquiera durante el juicio. Hay por medio muchos elementos económicos, elementos efectivamente de quitarse de en medio el cuerpo que le acusa, pero también un hecho que es el quedarse a solas con un cadáver que él ha producido y descuartizarlo. Estamos hablando de una persona que está acostumbrada a bucear en sus sentimientos, a quedarse mucho tiempo con libros sagrados, a solas, y llegar a cabo una serie de reconocimientos y de aventuras intelectuales, religiosas, en las que deja aparte a su compañero de siempre, que le está en ese momento abandonando. Y es cuando se produce el secuestro y la muerte. Ahora hablaremos de esas amistades o posesiones casi que han dado lugar a no solo este crimen sino alguno más. Todo lo que hemos contado, no añadimos absolutamente nada, es más, rebajamos algunas cosas. La monstruosidad humana no tiene límites. El Diario de Cádiz, clásico donde los haya, por ejemplo, dado este titular: pensé en comerme el cadáver para quitarlo de en medio. Paco, no sé qué ocurre, autor de este reportaje de todos conocido, Paco Pérez Caballero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estremecedor, yo no sé qué pasa, que hasta aquí hemos contado muchas historias de todo tipo y con esta misma mesa, pero esta nos ha impresionado de un modo especial.
quizá a ti al hacer el reportaje también has estado de nuevo en las brumas de esa historia, ¿no? Sin ninguna duda. Es que estamos ante un caso paradigmático. Nos estamos enfrentando al mal, a ese mal que todos tememos y que todos intentamos de tapar cuando ocurre un crimen terrorífico. Siempre decimos, ese hombre está loco, ¿cómo ha matado a su amigo? Este hombre no está loco, este hombre es un malvado, un asesino, un psicópata, que es una palabra que está muy en boga, pero al fin y al cabo un malvado, un hombre que coge a su amigo, le da un golpe sin ningún tipo de piedad, le remata, luego lo lleva a la bañera, allí comete una atrocidad inconcebible para cualquiera de nosotros. Y no solo eso, sino que además luego es capaz de relatarlo con toda tranquilidad. Hay que tener en cuenta que él hace varios viajes desde su apartamento hasta la punta de San Felipe. Yo he estado allí, hay una gran distancia. Pues va corriendo con la bolsa de su amigo, con una mochila, con los restos de su amigo, atravesando Cádiz tranquilamente. De hecho, incluso hace algunas bromas diciendo que el taxista, cuando vuelve, en una de las veces que va y vuelve y tal, coge un taxi y va cargado, ¿no? Y le dice el taxista, bueno, debe llevar usted ahí mucha carga y tal. Y dice, bueno, no sabe usted bien. O sea, en fin, con una tranquilidad pasmosa, saludando a los policías que se encuentran por el camino. Ya le digo que es atravesar todo Cádiz. Yo he estado allí, hemos hecho el camino andando, y impresionante que un hombre tenga esa frialdad para llevar a su amigo esos restos pegados al cuerpo, porque lo tiene metido en la mochila, ¿no? Y llegar hasta esa distancia, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Paco y también con Paco Pérez Avellán, en que aquí se juntan el mal como un concepto moral, lo psiquiátrico y lo criminológico. Y es muchas veces difícil distinguir el que es malvado, que existe gente mala, del enfermo mental, que existe gente con enfermedad mental, del sujeto que mata por un motivo, por dinero, por odio, por motivos sexuales, etcétera. Y se junta todo eso aquí. Por eso cuando uno dice, es que era malo, pues probablemente fuera malo. Ahora, los psiquiatras no somos quienes vamos a decir que era malo o bueno. Era un hombre con una afectividad carente. Es importante tenerlo en cuenta, actúa con respecto a una serie de pautas. No deja nada al azar. Parece ser que tenía al menos 15 o 20 días de preparación previa a lo que llegó al fin a desarrollar. De hecho, hay un detalle terrible, donde abandona los trozos del cuerpo de su amigo. Es una escombrera en la punta de San Felipe, en aquel momento, donde hay, digamos, presidiendo todo escombro, toda aquella herrumbre y basura, o sea, lo dejan como basura. Una gran cruz de hierro alrededor de la cual él arroja los trozos que ha llevado en esa bolsa de basura. ¿Por qué? Porque tiene una idea de que el cuerpo no debe quedar desunido, no debe estar desmembrado.